fin. Daisy, New York, a donde quiero ir. En tus brazos encuentro mi lugar. Eres el pulso de mi caminar. Eres el pulso de mi caminar. Y aquí estamos de vuelta. Después de esta pausa que hice con esta introducción, ahora vamos a recibir a una mujer que es un verdadero testimonio de fuerza, inteligencia y amor, abogada, litigante, apasionada por la neurociencia y las decisiones que tomamos más allá de la razón. Su vida profesional la ha llevado a escenarios donde se requiere firmeza, pero su vida personal la ha llevado a escenarios donde se necesita infinita ternura. Madre de 2 hijos ya adultos, un varón y una niña, graduados de la universidad. Un día la vida le presentó un giro inesperado. En un sitio de refugio de niños, acompañando a una juez, conoció a una bebé de apenas 5 meses. Esa conexión inmediata abrió un camino de casi un año para poder adoptarla. Hoy, esa niña de 8 años es el centro de la familia, la chispa que renovó su matrimonio y que envolvió a todos en una energía de amor incondicional y bondad. Hoy conversamos con una mujer que sabe equilibrar la rudeza de la justicia con la dulzura del corazón y que nos demuestra que las decisiones más grandes se toman con el alma. Bienvenida, la doctora Katy Marín. Bienvenida, Daisy, New York, mi querida doctora. Hola, Daisy, ¿cómo estás? Feliz noche, ¿cómo te va? Muchas gracias por esto y por esta oportunidad. Bueno, espero que la introducción que hice de usted se quede corta, porque realmente, no, de verdad, para mí usted es una heroína. Yo la admiro, usted es una heroína para mí. Así que vamos vamos a conversar un poco, querida doctora, sobre su vida como litigante, como abogado. La doctora Marín, ella vive en Venezuela, ella en Caracas y ella es litigante. Entonces, yo tengo aquí mi chuletica, como la tengo siempre, para tener un hilo conductor de las preguntas que yo hago, pero por lo general esto se convierte más que en una entrevista, en una conversación de almas. Con todo el respeto, desnudamos el alma aquí de nuestros invitados. Sé que eres abogada litigante, un mundo que exige carácter y decisiones firmes. ¿Qué fue lo que más te atrajo de ejercer el derecho? Fíjate, yo en principio no pensaba en derecho. Esto fue básicamente un legado. Mi papá era abogado, fue juez y yo quería estudiar medicina. En una oportunidad mi papá me dice, pero ¿para qué vas a estudiar medicina? Si tienes todo, tienes los clientes, tienes los libros, tienes todo, ¿para qué vas a estudiar medicina? Y bueno, finalmente pues me decidí y me encantó. Me encantó porque estar permanentemente conectado con el lado humano de las personas, es ayudar, es ser un poquito psicólogo, es ser un poquito abogado, es estar constantemente en contacto con la realidad de la persona en particular. Claro, si nos ponemos a ver, eso que tú estás diciendo de que es estar en contacto con las personas, un médico también está en contacto con el paciente y también tiene una serie de manejos de emociones, porque no es lo mismo porque tú estás en contacto con las personas para ayudarlas. Un médico también ayuda. Entonces quizás tu profesión que te encantó también está muy relacionada con eso que tú siempre has sentido, ayudar a otras personas. Y por eso es que te encanta el derecho. Pero es que además el médico está familiarizado en situaciones particulares, pero los abogados estamos en contacto con las miserias y con las bondades o con las perfectas de cada ser humano. Entonces, al final, uno está conectado más directamente con las emociones como tal, porque aquí vemos odio, aquí vemos amor,
aquí vemos lealtad, aquí vemos amistad, aquí vemos de todo, de todas las emociones. Nosotros nos paseamos por todo el cúmulo de emociones que puede sentir un ser humano. ¿Y cómo haces tú para no conectarte con esas emociones? Porque como ser humano que eres y con lo tienes que ser fuerte. Porque imagínate tú, si te toca un caso que te doble el alma, ¿cómo haces tú para tener esa dureza y poder defender en este caso? Es muy difícil, de verdad es muy difícil evitar conectarse. Uno termina siempre, bueno, en mi caso, para mí, cada uno de los juicios que llevo a mi cargo es como un hijo. No, nace con uno lo va ayudando a caminar, lo va ayudando a crecer, hasta que finalmente lo deja al mundo, pues. Pero es como un hijo, imposible dejar de mantener ese apego, esa afección con cada uno de los juicios. Siempre termina uno muy conectado. Tú sabes que lo que más el ser humano sufre o lo que más le mueve las emociones al ser humano es el fracaso. ¿Cómo lo manejas tú cuando estás en un caso y fracasas? No se da como tú querías o no sale como tú querías. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo manejas tú esa emoción del fracaso? En lo personal me siento muy mal en el momento, obviamente. Para nadie es fácil recibir un golpe bajo o con una sentencia contraria o una condenatoria. Siempre es un golpe muy bajo. Pero al final siempre hay recursos, entonces quedas luchar, seguir luchando, porque el fin es la libertad de esa persona. Y entonces se sigue luchando y se sigue peleando y se sigue bregando en tribunales con todos los mecanismos que la ley nos otorga y buscando siempre ese fin último que es la libertad. Tengo información de que hiciste una maestría y ahora estás haciendo un doctorado que tiene que ver con la neurociencia y la toma de decisiones. ¿Por qué tú tomaste esa carrera o por qué tú te enfocaste en esa línea de la neurociencia y la toma de decisiones? Un poco para tratar el manejo de las emociones, de lo que tiene que ver con tu carrera de derecho. Sí, más o menos en la misma línea de lo que estamos hablando. En realidad lo que hice fue un postdoctorado en ética. Y ese postdoctorado en ética, el tema de la ética, me llevó necesariamente a buscar una razón, o sea, por qué producen decisiones que a veces no son éticas o que están fuera del marco de la ética. ¿Dónde se produce la ética? La ética se aprende, la ética nace con las personas. Y eso me llevó a estudiar un poquito el cerebro humano, en qué parte se produce la ética, si es detectable, si no es detectable, si nacemos con eso, si los animales tienen ética. En fin, toda una serie de conceptos y constructos que existen en el mundo filosófico y en el mundo de la ciencia que verdaderamente me motivaron muchísimo y de verdad uno no termina nunca de aprender. O sea, yo soy abogado, pero ese pedacito que todavía me quedaba con el tema de la medicina me ha conectado muchísimo con el tema. ¿Y de lo que has descubierto con respecto a esto que me estás comentando, qué es lo que más te ha sorprendido cuando tú te metes al estudio del cerebro, de cómo se manejan las neuronas y cómo se conectan, de cómo se toman las decisiones, sobre todo en la ética? ¿Qué has descubierto? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Lo sorprendente que son las actitudes ante un estímulo determinado, e incluso de los animales. Es increíble cómo uno puede más o menos... Existen situaciones muy similares entre los animales y los humanos con respecto a la ética. Por ejemplo, en el caso de los perros, los lobos, son animales que tienen mucha coincidencia con ciertos estímulos que recibimos los seres humanos y las reacciones son muy parecidas. Entonces eso me ha impactado muchísimo. Además que también he hecho de alguna manera algunos ejercicios. Por ejemplo, en una oportunidad estábamos reunidos en la oficina. Yo le dije, bueno, rápido, ¿qué color se te viene con el tema de la ética? Y la mayoría, o sea, pude sacar una estadística de que, por ejemplo, la mayoría de los hombres, abogados y mujeres pensaban que el color que identificaba la ética era el azul. Hay personas que lo identificaban con el blanco y eso al final tiene un significado. Es decir, te metes o te involucras, en este caso yo me involucré en una serie de eventos y de ejemplos y experimentos profundamente interesantes. Dice que efectivamente
todo tiene su origen en el cerebro. Esto no se construye, la ética no se adquiere a través de las normas, no se adquiere a través de ningún libro, nacemos todos con ética. Y la vamos transformando o construyendo de acuerdo a cada una de las realidades de cada persona. En el caso de los delincuentes, digámoslo así, ellos también tienen su ética. Obviamente no es la misma ética de nosotros, pero ellos también tienen una ética que respetan, que obedecen, que son códigos con los cuales ellos se manejan, y al final eso también es ética. Pero entonces, doctora, entonces eso es transmisión de generación en generación a nivel del ADN. ¿Lo podríamos decir así? No, yo no diría que es del ADN. Esto va conformado en el cerebro. Por ejemplo, hay partes la anterior, la amígdala, que son las que manejan las emociones, son las que disparan en el ser humano determinado tipo de emociones. Pero, por ejemplo, un niño nace y cuando nace, a medida que va creciendo, la mamá o el papá dice, esto no está bien, esto está bien, esto se hace, esto no se hace. Lo mismo sucede con los animales. Los animales pelean por su territorio, pelean por su comida, pelean por su pareja. Entonces, ahí vemos ciertas en las formas de proceder. Y entonces eso al pasar del tiempo la persona lo va construyendo o lo va alimentando. Entonces viene el tema sociológico, dónde vives, con quién te desarrollas, con quién te relacionas, y eso te va de alguna manera modificando o una parte que se llama, que se produce en el cerebro, que es la neuroplasticidad, que es la posibilidad de amoldar ciertas emociones o ciertas situaciones a la vivencia que tenga cada uno. Entonces sí viene del exterior, parte de eso, ¿no? Está condicionado por lo que... O sea, ese molde que se va haciendo en el cerebro está condicionado en parte también por el estímulo externo. Indudablemente. Claro, o sea, el niño nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, en ese transcurso, en ese largo caminar, a pesar de que ya venimos con una ética y con unas conexiones neuronales ya establecidas, que yo no sé, yo no manejo la parte interna científica del cerebro, pero puede ser que ya eso venga construido por las células y tiene mucho que ver también con lo que viene de sus generaciones. O sea, ahí hay parte de eso. Pero el camino se construye también con lo externo. Entonces, si un niño nace en un barrio donde lo que hay es pandillas, malandros, tal, usted que es abogado, pues, y no quiere decir que es que sea malo, sino que la situación lo lleva, o las circunstancias de vida muchas veces a ser malo, por la falta de oportunidades, por muchas cosas que puedan pasar. Entonces, a lo mejor tiene un corazón noble, pero el entorno lo lleva a eso. ¿Es algo así? Sí, es que incluso podemos ver que hay personas en barrios que son niños que nacen, que son muy buenos. Hay personas que nacen en barrios que no, o sea, eso se produce algún tipo de influencia, más no te condiciona. Hay muchos factores que influyen allí. Sin embargo, tú puedes ver, hay barrios donde nacen niños que al final son curas y nacieron en un barrio. Y o son músicos famosísimos y vienen de un barrio. O son excelentes profesionales. No tiene que ver directamente con el entorno, digamos, de vida. Sí es un factor, y obviamente también influye el tema de la crianza, el tema de los valores y los principios que le pueda enseñar la persona que lo tenga a su cuidado. En fin, hay una serie de circunstancias que están allí que de alguna manera cada una pone su granito de arena. Fíjate, jamás pensamos que la ética se pudiese detectar a través de un examen médico, y hoy por hoy existen exámenes que pueden detectar la parte de la ética en el cerebro humano. Entonces, son cosas que van sucediendo con el transcurrir del tiempo en las ciencias y que van descubriéndose, que al final nos llevan a la conclusión sine qua non que todos nacemos con ética, todos tenemos una ética. Lo que pasa o lo que va a prelar ahí es la forma como la vamos a construir o cómo la vamos a desarrollar. Un poquito como para aterrizar el concepto tan abstracto de ética. ¿Cómo lo diría usted
en 3 palabras, o sea, ¿qué es la ética para que las personas puedan entender? Porque muchas veces las personas relacionan la ética con algo que está allá arriba en la estratosfera, algo muy alto. No, no. ¿Qué es la ética aquí? Trayéndolo al lenguaje coloquial de nosotros. ¿Qué sería la ética? Fíjate, filosóficamente hablando, existe una similitud muy grande entre ética y moral. Sí. Yo te voy a dar mi aproximación teórica de acuerdo a lo que yo he podido acceder a través de los libros y a través de una serie de videos y de conversaciones que he sostenido con personas muy experimentadas en la materia. Y la ética, como te dije, viene inmersa en el ser humano, en el cerebro del ser humano. Es como un canalizador de las sensaciones. Es decir, lo que es ético es lo que es bueno o lo mejor para cada persona. Pero entonces ahí viene la pregunta, lo que es bueno para mí a lo mejor no es bueno para viceversa. Entonces la ética es particular de cada ser humano. Forma parte de un valor, pero también científicamente hablando está conformada en nuestro cerebro. ¿Qué tendríamos que hacer? Construirla, alimentarla, ponerla de manera positiva a grandes escalas, e incluso para todas las situaciones que se están presentando actualmente en el mundo, forma parte también de eso, de buscar el mejor contenido que tenga cada persona o que tenga cada integrante de cada organismo, de cada organización, en positivo para favorecer a la humanidad. Al final, todos, perdón. No, continúe, doctora, que está muy interesante. Al final, si todos buscamos el bienestar común, el bien común de todas las personas, entendido esto dentro de unos estándares bastante genéricos, no tan personalizados, pudiésemos conseguir que en el mundo sea más sencilla y más fácil la vida de las personas. La ética obviamente forma parte de cada ser humano, es un valor intrínseco en cada persona y es la manera de cómo cada persona procura o busca el bien común en todas las demás personas. O sea, que podríamos decir que la ética está conformada por la bondad, por el amor, por la gratitud. Y es decir, que la ética es el alma. Tan simple como eso. La ética es el alma, por eso es que está intrínseco en cada uno de los seres humanos. Entonces tenemos un alma ética que de repente esa alma está condicionada por el entorno. Pero si el alma es buena y la reencontramos, podemos decir que somos personas éticas. De verdad, doctora, escucharla hablar de neurociencia y de cómo las decisiones muchas veces no tan racionales me hacen pensar en su propia vida. Porque más allá de los tribunales y de la profesión, hubo un momento en el que usted tomó una decisión trascendental en su historia de vida. Y no fue con la mente, sino con el corazón. Ese instante ocurrió en una casa de albergue para niños, frente a una bebé de 5 meses, que lo cambió todo. Me encantaría que usted nos llevara a ese momento y nos contara qué sintió. Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa. No se nos muevan, que ahora viene esta historia de vida de una doctora litigante con dureza ante un tribunal, cómo es cuando esa ética en ella sale a relucir y el alma de ella se encuentra con el amor, con la bondad, con el agradecimiento. Ya nos va a contar, no se retiren, vamos a publicidad y ya regresamos. Quiero ir en tus brazos, encuentro mi lugar, eres el pulso de mi caminar. Eres el pulso de mi caminar. Descubre Namashare con Sandra Yoga, accesible para todas las edades. ¿Qué es Namashare?
Es una metodología única que te guía paso a paso, desde movimientos suaves en silla hasta poses de yoga que fortalecen tu cuerpo con gentileza y cuidado. Todo mientras aprendes técnicas de respiración y relajación para mejorar tu bienestar físico y mental. Clases disponibles en línea, martes yoga en silla, jueves cardio yoga. Horario de 8 a.m. a 8:45 hora del este. Teléfono 1404-788-9776. Mi libro, Tu alma, energía y emoción, ha transformado muchas vidas alrededor del mundo. Personas de diferentes culturas me escriben para preguntar sobre el alma, la energía y las emociones y cómo conectar con su esencia más profunda. Este libro es una guía maravillosa para encontrarte contigo mismo, romper modelos mentales y abrirte a nuevas posibilidades. Basado en experiencias personales y compartidas, explora la conexión entre el alma, la energía y las emociones, el trío de la vida. A través de sus páginas entenderás el poder de tu yo interno y aprenderás a manejarlo y a dejar atrás emociones negativas como el miedo, la rabia y la envidia, logrando una vida más plena y consciente. Este texto no solo es una herramienta de crecimiento personal, sino una invitación a transformar nuestra sociedad desde el interior. Lo puedes conseguir en Amazon, fue bestseller, y si tienes alguna interrogante, no dudes en escribirme. Estoy aquí para acompañarte en este maravilloso viaje de despertar. En Metropolitan Clinic, cuidarte es su misión. Es la clínica que necesitas, ofreciéndote no solo atención de calidad, sino planes de salud inmejorables, planes para la mujer, medicina familiar, entre muchos otros servicios. Además, autorizados por el Departamento de Inmigración para realizar los exámenes médicos requeridos para la forma I-693. Agenda tu cita llamando al 404-303-1512 y visítalos. Un mundo sin fin, Daisy, New York, a donde quiero ir. En tus brazos encuentro mi lugar, eres el pulso de mi caminar. Eres el pulso de mi caminar. Bueno, aquí regresamos con la doctora Katy Marín. Aquí hay unas preguntas, vamos a ver esa otra etapa. Ya vimos la parte de la dureza, la parte de los estudios de la neurociencia. Doctora, usted estudia cómo muchas veces no decidimos con la razón. Entonces, la pregunta es, ¿cree que la decisión más grande de su vida de adoptar vino de ese lugar no racional o del alma? Me la pones difícil, porque yo pienso que en parte fue no racional, pero indudablemente vino del alma. Bueno, pero si el alma tiene la ética, si dijimos que el alma es la ética, la Claro, bondad, el amor incondicional. Claro, obedeció a un cúmulo de sensaciones increíbles que, bueno, al final era para mí, pues, era para nosotros. ¿Cómo fue? ¿O podría explicarnos un poquito, sin adentrar mucho, cómo fue esa conexión? Porque esa parte emocional, que es como cómo conecta uno con un bebé. Porque uno siempre dice, ay, qué bello, qué lindo. Pero esa conexión, ese enganche, esa química, ¿cómo fue esa parte? Mira, eso fue algo bien interesante porque uno no sale a buscar un niño. Fue una cuestión totalmente casuística en esa oportunidad. Vino una niña y ella casualmente tenía el segundo nombre de mi hija mayor,
tenía mi segundo nombre, que es el mismo. Cuando yo pregunto, ¿cómo se llama? Se llama así, y el segundo nombre era el mismo que el de nosotros, y yo me quedé como, cónchale, qué casualidad. Y cuando pregunto, la fecha de nacimiento es el mismo día, pero al revés, de mi hija mayor. Y yo dije, concha, o sea, esto no puede ser casual. Esto es un mensaje de Dios o del alma o no lo sé. Además que cuando la cargué, yo sentí algo que no te lo puedo describir. No existen palabras para yo describir lo que yo sentí cuando cargué a esa niña. Luego yo Pero la ¿por qué dejé toma, allí y ya va, doctora? Porque usted toma la decisión, me imagino que habían muchos niños, muchísimos ahí. uy, cualquier cantidad, Ah, bastante. cualquier Entonces, cantidad. ¿por qué precisamente esa niña y no cualquier otra? ¿Por qué? Porque usted preguntó cómo se llama. ¿Cuántos meses Por lo tiene? que ¿Por qué? Por lo que te estoy comentando, cuando yo la cargué, yo sentí algo dentro de mí que yo no te puedo explicar. Yo no te puedo describir con una palabra. No te puedo decir que fue una emoción, no te puedo decir que fue amor, no te puedo decir que fue ternura. Fue algo que yo sentí inexplicable. Luego eso lo complementó el tema del nombre, el tema de la fecha de nacimiento. Y lo que hice fue que la agarré y la apreté durísimo en mi pecho y le dije, la próxima vez que yo venga para acá va a ser a buscarte. Wow. Y salimos de allí y cuando llegamos a la casa, mi esposo me dice, ¿cómo podemos hacer para quedarnos con esa niña? O sea, él había sentido lo mismo y no me había dicho nada, sino cuando llegamos a la casa. Entonces yo más o menos le expliqué cómo era el procedimiento y hablamos con los chamos, con nuestros hijos. Mira, existe esta posibilidad, ustedes están de acuerdo. Al principio hubo medio reticencia, pero ahorita son inseparables los tres. Y eso que la diferencia de edad es tremenda. Entonces, nada, iniciamos los trámites. Afortunadamente, en esos trámites me apoyaron muchísimo. Luego me la entregaron en colocación familiar 2 meses después. Yo la fui a buscar el mismo día que arrancaban las vacaciones judiciales, la fui a buscar, la fuimos a buscar y la llevamos a la casa y desde ese día hasta el día de hoy es el centro de la casa. Es lo más importante, lo más hermoso, lo más sublime que haya podido llegar a mi casa. Qué bonito. ¿Hace cuántos años? Eso fue hace 10 años. Wow. Qué bonito, ¿no? 10 años de felicidad. O sea, que tú volviste a empezar a criar, porque ya tus hijos mayores estaban grandes. Ya eran adultos, ¿no? Ya eran adultos. Además que te cuento algo, cuando esa niña llegó a la casa, ella llegó con 6 pañales y un pote de leche, no más. Y ella tenía las manitos así, ella estaba hipotónica, ella tenía un índice de desnutrición tremendo, muy grande, nos costó 2 años recuperarla. Wow. Además de eso, no tenía casi cejas, pero también forma parte del amor con el que uno cría a los hijos. Cuando ella llegó a la casa, que empezó a tener contacto con nosotros, a ser estimulada en todos los sentidos, tanto física como neurológicamente, ella de inmediato se desprendió y bueno, mi hija me decía, bueno, mamá, esta era la que no se movía y ya casi que se montaba por las paredes, pues. Era muy activa, sigue siendo muy activa. Entonces, ella fue progresivamente despegando y hoy por hoy es una niña que habla inglés, habla español, hace gimnasia artística, es una niña que corre, hace atletismo, en fin, es una niña y tiene unos sentimientos y una personalidad increíble. Yo creo que de mis 3 hijos, ella ha sido el mejor trabajo que hemos hecho en la casa. De verdad que es una niña que tiene unos sentimientos bellísimos, es profundamente amorosa, profundamente tierna. Yo creo que el trabajo que hemos hecho ha sido muy, muy bueno. Bueno, porque lo has hecho con el alma, lo has hecho con el amor, Totalmente. total, la conexión emocional que hubo. Todo. Todo se presta para eso.
Pero usted como Sí, sí, sí. abogado, ¿qué nos puede decir de ese proceso de adopción? Ya vamos a hablar de la parte legal, ¿no? Porque hay muchas personas que quieren adoptar, pero se les hace como bien cuesta arriba. Usted como abogado, ¿cómo fue esa espera? Primero me dice que tenía 5 meses y se la entregaron a los 2 meses. Me imagino que fueron 2 meses de eternidad, de querer Total. tenerla. Yo me imagino la angustia, la desesperación. ¿Cómo manejaron esos momentos, esos 2 meses antes de que la niña se las dieran como colocación, no como adopción, ¿no? Se las dieron No, fue como colocación. como colocación familiar. ¿Cómo fueron esos 2 meses? Sí. Bueno, esos meses fueron terribles. Yo, antes de que me la entregaran, cuando llovía, yo decía, ay, Dios mío, y la pobre criatura está allá porque eso es prácticamente, o sea, es una casa, si bien ellos están muy bien atendidos, muy bien alimentados, muy bien observados por todo el personal que está allí, indudablemente no tienen el amor de una familia. Claro. Entonces yo cuando llovía me angustiaba, en fin, el proceso mucha gente, hay un tabú muy grande con el tema de la adopción. Sin embargo, la gente no conoce bien el proceso y creo que es una falla tremenda que tenemos en ese aspecto, porque mucha gente no conoce cómo es el proceso de adopción. O sea, tú puedes adoptar de una vez, tú puedes irte por una colocación familiar, el niño queda a tu cuidado, queda en tu casa, vas a ser visitado por unas trabajadoras sociales cada cierto tiempo para ver que el niño esté en perfectas condiciones, vas a tener que asistir a cursos para los que no son padres, para los que somos padres también, los que ya tenemos hijos biológicos, pues también en esos cursos te van a ir más o menos adentrando en el mundo de la adopción, pero la gente todavía tiene como cierto temor o cierta reticencia a asumir ese proceso. Para mí fue un proceso, a pesar de que fue un proceso infinitamente largo, el hecho de tenerla en la casa fue una bendición. Y si uno se maneja bajo los parámetros de las normas, bajo los parámetros de los requisitos exigidos por los tribunales y por todo el proceso como tal, mira, es un proceso como cualquier otro. Se te pasa el tiempo y cuando vienes a ver ya lo tienes contigo. Claro, porque usted tuvo la suerte de que se la dieran en colocación, pero hay personas que tienen que esperar teniendo los niños allá adentro, ¿no? Que no se los dan. Sí, pero el proceso de colocación es más sencillo que el tema de la adopción. Ah, El ok. proceso de colocación familiar, la persona va acompañado tiene que inscribirse obviamente en un programa de colocación familiar que existe aquí en varias entidades de atención, se inscribe en ese programa de colocación familiar y de inmediato pasa a formar parte de los padres adoptantes. Hay una lista inmensa de personas que tienen la posibilidad, o sea, que van a estar metidos en esa lista. Luego ellos van a poder de alguna manera acceder a los niños, o si ya tienen algún niño visto, pueden esperar a que el niño sea declarado adoptable por el tribunal y en ese momento ya arranca con su trámite de adopción, o puede pedirlo puede pedir una colocación familiar y en el tribunal se hace un proceso especial para ver si es apto o no para que se lo lleven y se lo entregan. ¿Esto cambió en algo la dureza de usted cuando está en los tribunales? El tener a la niña, el haber pasado por este proceso emocionalmente, ¿cómo? Porque si me imagino que si ahora tiene un caso donde aparezca una mamá que está siendo acusada y usted la tiene que defender, pero que tiene niños, y usted sabe que esos niños van a pasar a una casa donde los van a tener en cuidado, ¿cómo maneja esa situación? Bueno, fue complicado en el momento en el que yo estaba en el trámite de la adopción, particularmente mientras estuve con la colocación familiar, pero ya estaba en proceso el trámite. Alguien me buscó para que yo me encargara de un caso de abuso sexual con penetración de un papá a un hijo. Ese era el caso. Entonces yo obviamente me negué porque estaba en pleno proceso de adopción. Para empezar, que no me encargo de ese tipo de casos porque es complicado para uno como mujer, como mamá, encargarse de ese tipo de casos. Pero la persona insistió muchísimo. Y luego que me entregaron a la niña en adopción, yo le dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, déjame revisar el caso bien y en función de lo que yo vea, lo que yo revise, pues obviamente si yo considero que no hay elementos o que verdaderamente no fue el papá, yo puedo pensar en la posibilidad de tomar el caso.
Bueno, efectivamente así fue. Revisé el caso, después que me la dieron en adopción, revisé el caso y mira, sorprendentemente el papá no era. El papá no era la persona, la persona que verdaderamente había cometido el delito, era otro familiar del niño. Y me encargué del caso, fuimos a juicio y obviamente lo absolvieron cuando llegó al juicio, porque efectivamente ese señor no había cometido ningún delito. Entonces son cosas que al final te puede suceder. También hay otros casos como una restitución internacional que me tocó estando en el pleno tema de la adopción y tuve que abstenerme de seguir con el caso porque la mamá de los niñitos había cometido situaciones que no eran ajustadas a derecho, entonces yo prefería apartarme del tema. Sí me afectó para ciertas cosas, para ciertos casos, pero al final uno tiene que separar las situaciones. Uno tiene que separar el tema del trabajo del tema familiar. En mi Bueno, caso, lo que más me afectó fueron las cosas que tenían que ver con cosas familiares. claro, con la parte de familia. Es que es Total, entendible que eso pueda pasar. Usted que investiga total. las mentes y las decisiones, ¿cómo explica lo que ocurrió ese día, esa conexión que usted tuvo en esa casa albergue con la niña, como ciencia, destino o un llamado del alma? Bueno, yo pienso que fue un llamado del alma, pero indudablemente se me activó la amígdala. La amígdala. Tuve una amigdalitis increíble, pero no la amígdala Ya de va, aquí, la doctora, amígdala espere, vamos a aclararle a la audiencia lo de la amígdala, porque van a pensar que son las amígdalas de la garganta, ¿no? no, 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 No. no, no son la amígdala de la garganta. Vamos a aclarárselo. Bueno, en esta oportunidad mi amigdalitis provino del cerebro, porque en el cerebro tenemos una glándula que se llama amígdala, que es la que obedece o produce las sensaciones inmediatas, las sensaciones, las reacciones inmediatas. Entonces, ese es el otro, como digamos, el otro yo del doctor Merengue, algo así. Es el más efusivo, el más inmediato, es la reacción inmediata que puede tener cualquier persona. Entonces, a mí me dio una amigdalitis cerebral en ese momento por el tema de la niña. O sea que estuvo involucrada la ciencia, obvio. Según lo que usted estudia, Totalmente. porque si usted estudia la neurociencia y las decisiones, definitivamente esa fue una decisión no tan racional, sino emocional. Emocional, Emocional. 100%. Luego, obviamente, después de haber tomado esa decisión de manera emocional, obviamente también empezaron a manejarse los demás elementos que conforman el cerebro y se fue transformando en más racional y fue lo que dio origen a la solicitud de la adopción y a la solicitud de la colocación O sea que familiar. podríamos, definitivamente, el alma es la ética, según sus estudios. Sí, Las sí, decisiones sí, no racionales pueden estar impulsadas o están impulsadas por las emociones, pero luego se total. reacomoda el cerebro, la amígdala se prende, vamos a decirlo, o se ensancha y dice un momentico, vamos a poner orden. Así que al poner orden Exacto. comienzan las conexiones neurológicas racionales, pero siempre, Total. según sus estudios, la mayoría de las decisiones son no racionales. No, 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 no. Lo primero que se activa en las personas que son muy jóvenes, por efectos también de la juventud, es la amígdala. Pero en las personas más experimentadas que han vivido un cúmulo de sensaciones a lo largo de su vida, lo que primero se activa es la corteza prefrontal o la racionalidad. Uno dice, para allá va, un momentico, esto no es así, por esto, por esto, por esto y por esto. Pero la amígdala, obviamente que en las personas muy jóvenes juega un papel determinante. Las personas, por ejemplo, alguien que choca y se baja del carro y cae a golpes al otro, ahí hubo amigdalitis, seguro. Amigdalitis, claro, claro. Y los psicópatas no tienen amígdala, o la tienen muy pequeña. Todo el mundo, No, la tienen muy todo el pequeña, mundo o sea, tiene. pero no la tienen conectada. No, sí la tienen conectada. Lo que pasa es que ahí hay una serie de situaciones, por ejemplo, la amígdala del hombre, hay estudios que dicen que es más grande que la de la mujer.
porque la mujer, el tema del instinto de maternidad y la sensibilidad. Somos más mujer emocionales. hace de alguna manera que la amígdala tenga un poquito más de control, pero todos tenemos amígdala, todo eso forma parte del cerebro, como la corteza singular anterior, como la corteza prefrontal, o sea, todo forma parte del cerebro, las neuronas, todo forma parte del cerebro. Está bien. Ahora, una pregunta. Si su hija escucha esta entrevista en unos años, ¿qué mensaje quisiera que quede grabado para ella? Mira, le diría que ha sido lo más hermoso, la decisión más acertada que hemos tomado en la vida. Que ha sido lo más hermoso que ha llegado a la casa, porque no fue que ella llegó a complementarnos. No fue que nosotros llegamos a su vida a salvarla, sino que ella llegó a complementarnos. O sea, que casi que ella la salvó a ustedes. No digamos salvar, sino que ella vino como a traer. Todo el mundo dice, bueno, cuando adoptas un niño tú le acomodaste la vida al niño. No, en este caso, o pienso que en casi todos los casos, porque ellos vienen con un librito bajo el brazo que le trae una cantidad de enseñanzas a las personas. Entonces, la situación que ella tenía previa a la adopción, su situación personal, todo eso lo enseña a uno, nos fue enseñando a nosotros a cómo tratarla, a cómo construir una persona, hacer de ella una persona de bien, una persona que de alguna manera pudiese explotar sus bondades, sus mejores sentimientos. Eso nos ayudó a nosotros también a crecer como personas, a crecer como profesionales, a crecer como familia, porque cada uno de nosotros siempre estamos de alguna manera aprendiendo con ella. Ella es una enseñanza ambulante, Gabriela. Permanente. De verdad. Tan bella. Bueno, Dios le bendiga a su bebé, de verdad, doctora, que yo me siento hoy muy emocionada en este programa. De verdad que esta es una historia de vida espectacular, me emociona muchísimo. Y eso que usted acaba de decirle, eso que usted acaba de decir, que a usted le gustaría que ella sienta. Imagínese usted esa niña con 40 años viendo esta entrevista donde usted dice que llegaste a mi vida y nos diste tanto amor y tantas enseñanzas. Eso es algo inolvidable. Esta es una entrevista para toda la vida y para esa niña más. Ahora, después de todo lo vivido, después de la adopción, después de todo esto hermoso que hemos hablado hoy, ¿qué significa para usted la palabra justicia? Ay, la palabra justicia, fíjate. Los romanos decían que había un dicho en latín que decía, Justitia es constans et perpetua voluntas iusum cuique tribuendi. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia es la constante y la perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. En estos días yo tuve una clase, porque yo estoy haciendo un doctorado en Derecho Constitucional, y un profesor decía, ¿qué es la justicia? Bueno, hay constructos filosóficos que la definen de múltiples formas. Dar a cada quien lo que le corresponde. Sí, está bien, pero lo que me corresponde a mí tal vez no sea lo que tú quieres que te corresponda a ti o lo que te correspondería a ti. O tal vez lo que me corresponde a mí significa quitarte algo a ti. Entonces, la justicia, de alguna manera, está ligada al bienestar. Está ligada a la forma como el Estado, en este caso los estados, implementan, para mí, la justicia es la forma como los estados implementan el bien común. Está bien. Esa es la justicia. Yo tengo un concepto un poquito diferente. Mi concepto de justicia es el amor incondicional, como un hilo conductor que se expande y se riega y abraza todo lo que puede estarme rodeando. Nada más que con ese amor incondicional yo considero que como ser humano estoy aportando justicia a lo que está fuera de mí. Entonces yo lo veo de esa manera, pero unido con lo que usted acaba de decir, es similar, pero usted lo dijo de una forma más técnica, más enfocada hacia lo que es el derecho. Yo lo digo más desde la forma espiritual y de alma y desde mi profesión de politóloga. Entonces lo digo, la justicia va enfocada en darle al otro
el mayor beneficio posible. Así no crea que o no esté de acuerdo, pero en tratar de darle a los demás el mayor beneficio. Y para mí el mayor beneficio posible es darle amor, porque casi nunca las personas están conformes con lo que tienen alrededor. Entonces, muchas gracias, doctora. Muchas gracias por esta entrevista tan bella, tan bonita, pero como usted sabe, el tiempo en la televisión es tan corto y se va tan rápido cuando hay temas tan espectaculares como este. Pero bueno, tenemos que despedirnos y tenemos que decir hasta pronto, hasta luego, volveremos. Pero fíjese lo siguiente, doctora. Aquí hay un lema en este canal y es: ser latinos está de moda y los latinos buenos somos más. Y ejemplos como el suyo, ejemplos como muchos latinos que yo traigo a este programa, es lo que de verdad muestra de qué estamos hechos nosotros los latinos. No importa de dónde, de qué país vengamos, pero estamos hechos de algo diferente, de cosas bonitas, de buena vibra, de buena energía, de bondad, de amor y de alegría, porque somos alegres y siempre estamos sonriendo y con una buena cara. No le tenemos miedo a nada. Así que me despido. Gracias, doctora Katy Marín. Muchas gracias. Gracias a Caracas, Venezuela. Gracias. De verdad, la quiero mucho. Le envío un abrazo de alma para usted, su bebé, sus hijos mayores. Y aquí, esta es su casa. Latinos TV, en Daisy, New York, es su casa, doctora. Aquí están las puertas abiertas. Muchísimas gracias, Daisy. Muchísimas gracias. Recibo un abrazo inmenso. Gracias, gracias, gracias. Nos despedimos. Nos vemos la próxima semana en Daisy, New York, a las 7 de la noche por Latinos TV. Y recuerden, ser latinos está de moda. ¿Ah? Alma, energía, un mundo sin fin. Daisy, New York, a donde quiero ir.